Bien, damos inicio entonces al curso de antropología y vamos a ver la segunda parte de la guía de estudio número 4. Para esta guía de estudio vamos a darle seguimiento a nuestro contenido y como ven, la semana pasada yo solo fui abriendo solo le di clic al link y automáticamente pues me abre este PDF, pero por la modalidad en que ahora estoy conectada no puedo irme directo con los links. Acá estos 3 links son videos que nos explican lo que es o nos complementan a través de estas presentaciones las cualidades culturales de los mestizos y los mayas. Entonces, yo les decía la semana pasada que no vamos a entrar así de lleno, no es algo nuevo el contenido que vamos a ver. ¿Por qué razón? Recuérdense que yo le explicaba a los mestizos, aquí nos dice el origen del mestizo o qué es un mestizo. Y dijimos que los mestizos es la mezcla entre un español y una mujer del área maya. Ahí surge el mestizaje. Si revisamos entre nuestro árbol genealógico, nosotros vamos a poder notar que nosotros somos resultado de ese mestizaje. Acá vemos que están mestizos o ladinos, así es como se reconoce la cultura. Sin embargo, hoy en día muchas personas por temas de vergüenza, por temas de superioridad, por temas de identidad, dejan de llamarse mestizos y pasan a ser ladinos. ¿Y por qué creen ser ladinos? Por el hecho de no portar un traje indígena y no dominar un idioma materno. Y por eso la gente cree que es ladina, pero estamos en conceptos errados. El ladino no se define por esas cualidades. Un ladino es aquel que no tiene en cuanto a sus orígenes rasgos culturales de ascendencia maya. En el caso de Guatemala, si revisamos, pues todos somos mestizos. Entonces hablábamos de dónde surgen los mestizos, cómo fue que vinieron los mestizos. Y aquí vemos que desde el momento en que los españoles ingresan o empiezan a colonizar el territorio americano, el continente, empiezan a tomar mujeres de origen maya y entonces ahí es donde se da el mestizaje. Entonces esto ya lo vimos la semana pasada, vimos algunos rasgos culturales. Acá nos dice algunas zonas o departamentos donde están ubicados, sin embargo sabemos que los mestizos están en todo el territorio nacional. Aspectos como su cosmovisión, como su medicina, como su arte, parte de su folclore, de la economía, la gastronomía, las danzas y la indumentaria de los mestizos, pues son parte de nuestra cotidianidad. Es decir, que nosotros los vemos comúnmente en nuestro entorno. Usted y yo somos mestizos. Les expliqué un tema o un término nuevo que es lo que son los criollos. ¿Y quiénes fueron los criollos? Los criollos fueron hijos de españoles que nacieron acá en el continente. A ellos se les denomina criollos. Entonces, usted y yo tampoco somos criollos. De hecho, nuestros rasgos físicos o culturales pues son evidencia de la descendencia, es decir, de dónde nosotros venimos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la cultura maya. Y si usted se da cuenta acá, de igual manera, al hablar de los mayas, nos hace referencia del PDF que estamos viendo acá en pantalla. Y de igual manera, nosotros no podemos ignorar la existencia de la cultura maya. De hecho, hoy en día, que se diga, vamos a irnos al área maya específica, en donde están los mayas pasados, ya no es así. Los mayas fueron evolucionando y hoy lo podemos evidenciar a través de los pueblos o los grupos étnicos de ascendencia maya, que son 22 en total en nuestro país. Guatemala es uno de los países centroamericanos con más número de habitantes indígenas, ¿sí? Esto permite que Guatemala tenga una diversidad cultural en cuanto a sus costumbres, a sus tradiciones, a sus idiomas, a su vestimenta, entre otros factores culturales. Por eso es que nosotros somos muy ricos en cuanto a cultura. Raíz, la civilización maya, los mayas pasados desarrollaron ciencia, desarrollaron arte, desarrollaron muchos aspectos culturales
que hoy nos permite tener una gran diversidad e identidad cultural. Lamentablemente muchos de estos factores se han ido perdiendo por falta de identidad. Las personas se sienten avergonzadas, puede ser uno de los factores. Otro factor puede ser que lamentablemente en épocas pasadas hubo mucho racismo, mucha discriminación, mucha violencia y explotación, y esto de una u otra manera propició el hecho de que hoy muchas personas no se identifiquen como parte de la cultura, de las culturas indígenas en nuestro país. Pero vea, parte de la teoría dice la ubicación. Mire pues, en un contexto histórico, los mayas o el pueblo maya ocupó originalmente una extensión de 324,000 kilómetros cuadrados en 5 países: Guatemala, Belice, el sur de México, el occidente de El Salvador y Honduras. Esta es la zona geográfica que abarcó la cultura o la civilización maya hace muchos años atrás. Cuando vienen los españoles y descubren el continente americano, los españoles empiezan a imponer formas de vida y manifestaciones culturales, logrando con ello la extinción de la cultura autóctona, la cultura como tal. Luego de ello se fue dando la transculturación. Yo le expliqué qué es la transculturación y le dije que era la adaptación o la adopción de manifestaciones culturales que no son propias de nuestro país. Por ejemplo, hoy en día el género musical, hoy en día el idioma inglés, hoy en día el modismo con la ropa que hoy en día portamos, hoy en día, por ejemplo, algunos aspectos de infraestructura o desarrollo son parte de la transculturación. Cuando los españoles conquistan el continente americano, encuentran indígenas con una cultura, con una forma de vida, con una ideología, pero que esto tuvo que ser modificado, que esto tuvo que ser cambiado. Entonces, vemos que si bien es cierto, hubieron dentro de los orígenes, hubieron rasgos culturales que eran propios de la civilización maya, pero que con el paso de los años se fueron modificando. Entonces, tenemos que comprender que hoy hablamos de los mayas actuales y nos referimos a los grupos étnicos que están asentados en su mayoría en el altiplano guatemalteco, como por ejemplo los cachiqueles. De hecho, nosotros chimaltenangos somos representados a través de los cachiqueles. Por ejemplo, en el área de Sololá, los sutuiles, en el área del Quiché, el pueblo Ixil, el pueblo Mam. Entonces sabemos que hoy en día están las culturas indígenas, o por así decirlo, la cultura maya, pero no lo que anteriormente se vivió según la historia. Entonces aquí vemos un contexto cultural. En el mapa pues vemos la zona geográfica que probablemente abarcó la cultura maya, y aquí el origen. Los mayas tienen, dice, una historia de más de 5,202 años de ocupación de las tierras. Es el pueblo con más tiempo de vivir en estas latitudes. Las evidencias son los 5,000 sitios. Mire cuántos sitios arqueológicos que existen a lo largo y ancho de Guatemala. Uno de los más importantes es el Parque Nacional Tikal. Recuerde que Tikal y Quiriguá fueron declarados como parte del patrimonio de la humanidad. Le sumamos la antigua Guatemala, pero la antigua Guatemala no es una ciudad maya, sino es una ciudad colonial. Estos forman parte del patrimonio cultural declarado por la UNESCO en el año 1979. El mirador, que cuenta con la pirámide más grande del mundo, cuya base tiene de largo 600 metros por 300 metros de fondo, mide 2,800 metros cuadrados, y esta pues es parte del icono o de parte de lo que identifica la cultura maya. El idioma, como bien sabemos, aquí habla, no solo está hablando de que se ubicaron en El Salvador, se ubicaron en Guatemala, Belice, México, El Salvador y Honduras. Por ende, aquí nos está haciendo referencia a 33 idiomas mayas, pero en toda la zona de los países mencionados. Sin embargo, de estos 33,
en Guatemala se asentaron 22 idiomas mayas. Y recuerde que en este PDF, en esta presentación, en la parte inicial, encontramos un mapa lingüístico de los 22 idiomas que se hablan en Guatemala. Algo muy importante es que también recordemos que hay idiomas en peligro de extinción. Ahora, dentro de los idiomas dice, Achi, del idioma Achi, dice el número de hablantes, mire, voy a regresar aquí un poquito, dice, los números entre paréntesis indican el lugar que ocupan según número de hablantes. Achi 7, Acateco, Aguacateco, Chaltiteco, Chortí, Chuj, Itzá, Ixil, Cachiquel, Quiché, Mam, Mopam, Pocomchi, Popti, Jacalteco, Pocomán, Quechí, Canjobal, Zacapulteco, Zipacapense, Taltiteco, Sutujil, Uspanteco, son los idiomas mayas, ¿sí? Son los idiomas que más predominan y ahí está la distribución de estos idiomas. Los idiomas mayas mayoritariamente son 4. Entre estos, dice, suman más del 70% del número de hablantes y tal es el caso del quechí, quiché, cachiquel y mam. Estos son los más predominantes dentro de la cultura maya. Creo que no es nuevo para usted saber que los mayas están presentes en nuestro país. De hecho, es nuestro diario vivir. Baje usted acá al mercado, salga a la plaza, no solamente de acá al centro de Chimaltenango, sino muchos poblados de acá en nuestro país vamos a encontrar. Por eso es que le llama, el igual dice, Altiplano, cultura maya viva, porque es lo que hoy en día está presente, es con lo que nosotros diariamente nos comunicamos. Es más, nosotros pertenecemos a familias de ascendencia maya. Entonces, no voy a hablar yo de, por ejemplo, que usted diga, vamos a hablar de su cultura y que para usted sea algo nuevo. Definitivamente no, porque esto es nuestro diario vivir. Ahora, ya vimos el origen. La medicina. Sabemos que en nuestras culturas indígenas aún hay muchas creencias, hay mucha mitología en el aspecto de la religión. Recuerde que en un contexto pasado nos dice que los mayas eran politeístas. Por ende, hoy en día vemos que está la medicina natural, que se ha venido trayendo de generación en generación. No es que se descarte el hecho de que no creamos en la medicina hoy en día moderna. Claro que sí lo creemos, pero en este caso tiene como mayor peso, mayor énfasis estos aspectos. En cuanto a la cosmovisión, ustedes saben que también hay sacerdotes mayas, hay muchas creencias de origen maya, muchas danzas, rituales, ceremonias. De hecho, hay centros ceremoniales acá en Guatemala y la mayoría están ubicados en sitios arqueológicos. Y Simché, vaya usted ahí Simché y usted se va a percatar pues que ahí están haciendo más de alguna danza, más de alguna ceremonia y es algo tradicional. Entonces, no es nada nuevo para usted saber que, por ejemplo, aquí dice el calendario maya Cholquij, conocido también como calendario sagrado, consta de 20 días regidos cada uno por una energía llamada Nahual. Y usted sabe que lo del Nahual es algo también muy tradicional. Le preguntan a usted cuál es su fecha de nacimiento en cuanto a día, año y mes. Y en base a eso le dicen que usted tiene un Nahual. Es decir, usted tiene un protector y lo relacionan a un animal. Yo no sé si usted lo ha visto, pero eso es parte de las creencias de la cultura maya y que es algo que nosotros vivimos diariamente. En cuanto a la economía, sabemos que nuestras culturas indígenas se dedican a la agricultura, a la siembra de hortalizas, a la siembra de granos básicos como lo es el maíz, el frijol, el trigo, el arroz, que son parte primordial de la canasta básica en nuestro país, además de la siembra de muchas hortalizas como lo son frutos y legumbres. Entonces, esto es parte de nuestro día a día, para no ir tan lejos. Los que viajaron ahorita de parte del altiplano, veamos parte del occidente, desde que entran a la parte de Tecpan, a la parte de Patsicia, usted empieza a ver esa extensión de tierras con siembras de lechuga, de tomate, de cebolla, de fresa,
en fin, es parte de nuestra identidad. Entonces, no es algo que a usted le sorprende, usted, wow, esto está en Guatemala, no, ¿verdad? Ustedes pudieron notar, para los que viajaron, pudieron notar en la parte de las Verapaces, las enormes extensiones de tierras con siembra de algunos productos clave, y en Guatemala en su mayoría se siembra el maíz y el frijol. De hecho, en Guatemala, en cuanto a lo que es el café, en Guatemala existen 8 regiones de café. ¿Y quiénes son los que propician esta actividad cultural? La parte de la cultura maya. Entonces, es parte de nuestra identidad, por eso no me detengo a hablar tanto de esto. En la gastronomía, nosotros sabemos que la gastronomía está basada en los granos básicos, café, maíz, frijol, además de algunas legumbres, carnes, claro que también, la crianza de animales. En Guatemala es parte también de la identidad de la cultura, de nuestras culturas o de nuestros pueblos mayas. Acá nos habla la historia de que si usted quiere conocer algo del pasado de la civilización maya, de dónde se ha evidenciado, de dónde se ha rescatado la existencia de esta cultura, ha sido a través del Códice Maya en Dresde, pero lamentablemente estos códices no están en Guatemala. Por ejemplo, este primer códice se encuentra en Alemania. Está el Códice Maya en el Museo de América, en Madrid, España. Está el Códice Maya en París, Francia, el Códice Maya en México, el Códice Maya en Chuhuila, esto está en Alemania también, y se da cuenta, hay escritos que narran la existencia y evidencian que sí, los mayas existieron, pero lamentablemente estos fueron, muchos de ellos se los robaron, se los llevaron a otros países, los declararon como parte de su patrimonio y ya no pueden regresar a Guatemala. En cuanto a la historia, los podemos encontrar en esos códices. Danzas, Guatemala es muy característico en cuanto a su folclore, de muchas manifestaciones, lo hablamos en el curso de cultura guatemalteca, como es la danza del Rabinal Achí, la danza de la conquista, la danza, por ejemplo, de el palo volador, que son algunas danzas muy representativas en Guatemala, entre otras. Algunas de las danzas también están declaradas como parte del patrimonio cultural de la nación. En la indumentaria creo que no tengo que ser tan específica, porque sabemos que hay 22 grupos étnicos y cada uno tiene un traje típico o un traje cultural, le identifica los colores, el significado, también es algo muy importante de la indumentaria maya. Entonces aquí sabemos que nos identifican los trajes indígenas. En cuanto a la espiritualidad, ya les dije, hay sacerdotes mayas, hay creencias mayas, hay que visitar iglesias. De hecho, yo les mencionaba la iglesia de Chichicastenango en Santo Tomás, una de las principales iglesias que es muy representativa en Guatemala, y hay una fusión entre la iglesia católica y la ideología maya. Entonces es parte de nuestra identidad cultural. Entonces aquí vemos, acá tenemos una imagen de los mayas actuales, que son los grupos étnicos que están ubicados en el territorio nacional. Hoy en día, por temas migratorios, por temas de calidad de vida, por búsqueda de una mejor condición y bienes materiales, pues han migrado a diferentes partes del territorio nacional, y hemos visto el fenómeno de transculturación, que lamentablemente pues muchos han decidido dejar su traje indígena y empezar a utilizar ropa occidental, y esto pues es por tema de moda, por tema de gustos, pero que también recordemos que el hecho pues de ver estos fenómenos no quiere decir que seamos ladinos, sino somos mestizos, y esto es parte de las 4 culturas que reconoce el Ministerio de Cultura y Deportes y lo declara como parte de las 4 culturas en nuestro país. De hecho, legalmente están reconocidos. No específicamente dice mayas, dice xincas, dice garífunas, mestizos o ladinos, pero sí habla de las culturas en Guatemala, y dice que tiene que haber una participación e inclusión por parte de la sociedad. Así que con esto concluimos, vean, la guía de estudio número 4.